apartado de anuncios y vamos según nuestro control o según el control hasta el día 10. Hasta el día 10, sea el lunes de la semana pasada, 10 de marzo, pues se tenía el tema, voy a compartir pantalla. Ujú. ¿Sí? Hasta el día 10 de marzo, pues entonces se tenía previsto el tema de las entregas en particular del primer bloque de evidencias de la etapa de análisis. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Mm? Tenemos un proceso muy delicado, muy delicado. Mm, y tenemos el tema la, de las deserciones. Tenemos el tema pendiente de las deserciones. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente pues, van a haber aprendices que no van a continuar dentro del proceso de formación. Bien, lastimosamente es así. Esto se aplica directamente, perdón, eso se aplica directamente al proceso entre cambio y cambio de plataforma, pues, bueno, de plataforma no de fase, perdón. Entonces es importante que nosotros, perdón, lo tengamos en cuenta. Para la ficha 311-8305, entonces encontramos directamente que los aprendices que se encuentran al día, ok, deben un segundo, yo aplico un pequeño filtro por acá en un control que yo tengo por aparte para informarle a los aprendices que los aprendices que entonces no van a continuar, no van a continuar, existe un listado de aprendices que no van a continuar y se va a remitir un proceso de deserción sobre estos. ¿Listo? Esto también que implica, quiero dejar aquí constancia de que las evidencias que se han recolectado en la etapa de análisis, pues lastimosamente no se van a tener en cuenta. Bien, entonces voy a dejar una pequeña publicación donde conste realmente qué ha sucedido con este proceso en particular, porque lastimosamente estos aprendices pues no van a continuar. Entonces miremos, tenemos a Linda y a Carlos Serna. Qué bueno, Carlos, no se encuentra dentro del listado. Bien. También quiero mencionar que el día 14 de abril no los podré acompañar dentro de la formación, sin embargo, se realizará una sesión el día 15 de abril, o sea, el otro día. Yo les estaría enviando la invitación para que por favor cuadren sus agendas en específico. Entonces, les agradecería mucho que tuvieran en cuenta todos estos aspectos dentro de su proceso de formación. Bien, continuando con el tema, con la temática anterior, denme un segundito, ya voy a realizar la respectiva publicación porque es necesaria realizar la publicación. Denme un segundo. Denme un segundito.
Quiero que por favor entren a Sayuna. ¿Pueden entrar a Sayuna, por favor? Por favor, verifiquen si se encuentran dentro de la lista que en este momento voy a suministrar para que no haya ningún tipo de sorpresa dentro del proceso y estar comunicándonos para implementar el proceso de deserción o retiro voluntario. Eh, Creo que la lista va a estar en los anuncios. Sí, señor. Vale. Sí, encontraron la publicación. Ah, sí, ahora sí. El 17 de marzo, información, listado de aprendices que no continúan en la formación. Listo. Bien, señores aprendices, entonces vamos a continuar con nuestra formación. Está compartiendo pantalla, ahí sí. ¿Cuál pantalla estaba compartiendo? Ya no lo sé. Vamos a compartir. Para el día de hoy, entonces quiero presentar aquí, continuar en la fase de análisis. Se hizo la presentación o la publicación en específico. Aquí se encuentra, donde se lee textualmente: estimados aprendices, espero que se encuentren muy bien. De acuerdo a los lineamientos de la institución, el proceso de verificación de las entregas de la fase de inducción se define que los aprendices que no aprobaron dicha fase no podrán continuar con la formación en la fase de análisis. Por tanto, las evidencias entregadas en dicha fase, que paréntesis análisis, no serán calificadas ni tenidas en cuenta. Bien, entonces tengamos en cuenta este apartado, pues porque hay algunos aprendices que pues lastimosamente, algunos, no digo que todos, sí, por ejemplo, han entregado o han realizado las entregas, entonces no se pueden calificar directamente estas evidencias como tal, dentro de lo que nosotros tenemos de acuerdo al reglamento. ¿Listo? Aparte de eso, pues entonces el día de hoy, 17 de marzo de 2025,
se publicó el listado de aprendices que no continúan la formación. Bien, por favor verifiquen directamente si ustedes se encuentran implicados en este proceso. Bien, se va a remitir lo que son los respectivas formatos de deserción, entonces se implementa. Aparte de ello, pues el día de hoy se remitió lo que es la invitación a la sesión número 6, donde hoy trataremos el mapa mental sobre ingeniería de requisitos, foro temático fuentes de requisitos, diseño de instrumentos de recolección de la información, formulación del proyecto de software y formulario de recolección de la información. Bien, aunque no, permítame un segundo, vamos a revisar, hoy es 17, sí, hoy es la fecha límite de entrega, ¿listo? Hoy es la fecha límite de entrega. Deberemos empezar a tratar de una vez lo de las siguientes dos evidencias. Claro que hay una... Esta se... A ver, acá hay el 18, 3, 5. Permítanme a ver, yo hago una verificación. Este termina el 17. Tenemos sesión el 24 es festivo. El 24 es festivo. Mm. El 24 es festivo. Tenemos que calendarizar una sesión. Claro que esta sesión va a ser muy especial porque resulta que mm, tendría que ser el 25. Señores aprendices, ustedes vamos a calendarizar el día 25 de marzo a las 7 de la noche. Vamos a calendarizar una sesión. Bien, durará una hora entonces en este caso. Si les llegó la información. Profe, qué pena. Ujú. Buenas noches. Buenas Eh, noches. pues no sé si a mis compañeros también les pasa, pues yo en este momento no puedo ingresar a la plataforma. Sí, está, ha estado fluctuando. Sí, señor, Sí, estaba fluctuando la plataforma. No, no es culpa de ustedes. Eso nos está pasando a todos realmente y yo creo que por temas de concurrencia hasta ahora, pues debe estar peor. ¿Sí? sí, no, pues yo ya ingresado y por error me salí y ya, ya no puedo ingresar. No, sí, tranquilos. Sin embargo, en este momento estoy publicando en pantalla las que el listado de los aprendices. Bien, entonces vamos a empezar a visualizar nuevamente todo lo que tenemos para el día de hoy. Dentro de los anuncios en específico, ya hemos revisado este apartado, de tal manera que podemos continuar con nuestro proceso de formación en particular, donde hoy vamos a retornar el tema del mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Vamos a revisar esta vez en específico todo lo que es la fase de análisis y la guía de aprendizaje número 1. Este es de la guía de aprendizaje número 1, actividad de aprendizaje 2, mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Vamos a verificar la fecha de entrega.
hoy 17 de marzo de 2025 a las 23:59. Bien, ¿qué tenemos bajo la guía de aprendizaje? Pues básicamente la evidencia nos relata, esta primera evidencia, la generación del mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Y nosotros recordamos un momento el tema de ingeniería de requisitos, es invaluable el tema como tal de ese apartado de la ingeniería de software realmente, ¿sí? Eh, Permítame un segundo. Vamos a visualizar aquí. Ah, se fue el correo. Entonces, se necesita generar un mapa mental. Bien. El mapa mental debe constar específicamente sobre el concepto de ingeniería de requisitos. Hace parte de las ramas de ingeniería de software, donde vamos a tratar de identificar, documentar y gestionar todas las necesidades por parte del usuario. El punto central aquí es el usuario. Bien, en relación con el proyecto de software del sistema. Bien, también tenemos que tener ciertos aspectos en cuenta como lo que es el tema de los errores y el tema de los costos en particular, tratando de enfocarnos a mejorar la calidad del producto de software a entregar. ¿Cuáles son las fases de ingeniería de requisitos? Entonces empezamos por definir las fases de la ingeniería de requisitos. Denme un segundito. La primera fase o denominada fase de licitación es una de las más importantes, ¿sí? Porque es donde se define toda la obtención de información de las necesidades del cliente. En este caso aplicamos lo que son la especificación de las herramientas de recolección de información, lo que son las entrevistas, lo que son las encuestas, la revisión y análisis de los documentos en particular que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y aparte de eso, la interacción directa con lo que se denominan los stakeholders. Por lo general, en esta fase de licitación, el rol encargado de esto es el analista de sistemas de información o en algún momento el project manager para poder realizar estos procesos. Bien, entonces debemos de tener en cuenta todos estos aspectos al momento de generar los requisitos de esta fase. ¿Listo? Las fases en particular que nosotros podemos encontrar aquí en este apartado, eh, debemos tener en cuenta todo lo que son los elementos en específico de las herramientas de recolección de información. Asimismo, todo lo definido para lo que es la definición de guías, la definición de roles que nosotros podemos pretender si es que es una organización en particular. Bien, en algunos casos, en algunos casos es importante que nosotros podamos propender, permítame un segundo, voy a realizar una presentación aquí por este lado. Está permitiendo. No lo dejo.
Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que es el tema de requisitos. ¿Listo? Toda la parte de la ingeniería definida en este aspecto que nos va a ayudar en lo que es el diseño de estas herramientas. Se perdió. Listo, disculpen, qué pena con ustedes. Ahora, ¿cuáles son los tipos de requisitos? Bien, en general siempre hemos encontrado lo que son los requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Bien, ¿quién me podría comentar qué es un requisito funcional? Así sea por chat, por favor. Los leo. Entonces hacemos esto un poco más participativo. Los leo, que es un requisito. ¿Qué es un requisito funcional? ¿Qué es un requisito no funcional? ¿Nadie? Bien, entonces los requisitos funcionales están definidos como aquellos que son de estricto cumplimiento. Definen específicamente lo que el sistema de información o el software debe realizar. ¿Listo? Si un requisito debe permitir lo que es la gestión de los usuarios, pues eso mismo es el punto fundamental el cual se debe cumplir y debe ser de estricto. Debe ser de una estricta definición y cumplimiento. Esa es la razón de ser del aplicativo. ¿Qué es un requisito no funcional? Por el contrario, los requisitos funcionales son aquellas que son restricciones o cualidades del sistema que van más allá, un poco más del tema funcional, y son adiciones que se pueden llegar a presentar. El tema de rendimiento, temas de respuesta, temas de tecnología, si en algún momento se llegan a definir como requisitos no funcionales, colorimetría, diseño, estaciones de trabajo, temas de hardware. Inclusive en algún momento se puede llegar a definir temas en particular de quiénes son los interesados en el tema del manejo como tal al final, si hay una experticia o haber una experticia sobre el manejo del software. Bien, entonces son diferentes especificaciones sobre los requisitos. Recordemos, funcionales y no funcionales. Encontramos otra clasificación denominada requisitos de dominio. ¿Qué son los requisitos de dominio? Son aquellos que se especifican en el entorno de la industria, básicamente el tema de cumplimiento de normas ISO, de requerimientos de la IEEE, requerimientos de Incotec, calidad, certificaciones, eso se denominan requisitos de dominio. Bien, entonces tenemos una clasificación de 3 tipos de requisitos: funcionales, no funcionales, funcionales, no funcionales y de dominio. Recordemos, requisitos funcionales son aquellos que son de estricto cumplimiento. Requisitos no funcionales, aquellos que no son opcionales, pero son básicamente restricciones o cualidades que puede llegar a presentar el sistema. Y tercero, los requisitos de dominio, que son aquellos que están en posición de cumplimiento del entorno o de la industria en la cual se pretende estar. Bien, en este caso normativas, en este caso certificaciones que se deban cumplir. Bien, luego, ¿qué tan importante es la ingeniería de requisitos para nosotros? Supremamente importante, realmente. ¿Qué evita? Evita, bueno, promueve lo que es la comunicación en específico entre los interesados y los equipos de trabajo de desarrolladores. Evita lo que son los malentendidos y cualquier tipo de ambigüedad dentro de los procesos de comunicación. Se define que tenga unas serie de reglamentos lo suficientemente claros y, valga la redundancia, especificaciones o requisitos lo suficientemente claros para que se cumpla en el sistema de información. Que aparte de elementos que no son directos dentro de esto, lo que son la reducción de costos y evitar lo que son los retrasos en
el proyecto. Recordemos que existen metodologías de desarrollo de software ágiles y metodologías de desarrollo de software tradicionales. Las metodologías de desarrollo de software ágiles siempre van enfocados en el tema de que los requisitos van a ir cambiando lo más rápido posible, de tal manera que el tema de la definición de los requisitos o el manejo de estos cambios se hace fundamental. A diferencia de las metodologías de desarrollo de software más tradicionales, donde realmente se realiza un estudio lo suficientemente robusto desde el inicio de la especificación, del dominio del problema, de la especificación de los elementos fundamentales que van a conformar el sistema de información o el software, el desarrollo como tal, comprendido sistemas como software y hardware. Estas especificaciones nos ayudan dentro del proceso como tal y generar buenas prácticas. Definir o tratar de acercarse lo más posible a que realmente el producto final sea lo más fiable, sea lo útil y satisfactorio dentro del proceso como tal que nosotros llevamos a cabo. Bien, ese es uno de los puntos importantes sobre la ingeniería de requisitos. Herramientas y buenas prácticas que se pueden llegar a presentar dentro de la ingeniería de requisitos. La utilización de herramientas especializadas dentro de este proceso. Algunas que voy a nombrar, lo que es Planning, lo que es Trello, lo que es obviamente el lenguaje modelado unificado en particular, el modelo C4 que es un poco más actual, la especificación de herramientas Case en particular, tanto para análisis de requisitos, definición de diagramas, generación de código automatizado, generación de características para lo que es la administración de plataformas de la capa de persistencia, en este caso bases de datos, por ejemplo. ¿Sí? Dentro de lo que son las herramientas y buenas prácticas, lo que es la revisión y validación continua. Un ejemplo muy claro es la metodología de desarrollo de software, en este caso, bueno, se me va ahorita la paloma, pero básicamente tenemos lo que es un backlog, ¿listo? Un backlog, lo que es un registro, pues, trasero, digámoslo de esa manera, un registro auxiliar, realmente donde se va a encargar de definir lo que son los cambios de los requisitos en particular, a partir de esta metodología ágil. ¿Qué también tenemos? La integración de los interesados o de las partes involucradas dentro del proceso de formación. La idea es que se integren y queden lo mejor posible para que podamos propender caminar en un solo punto para generar un sistema de información lo suficientemente fiable. Bien, estos son los elementos supremamente importantes dentro de la ingeniería de requisitos. Recordemos las fases: licitación, especificación, en la fase, análisis y negociación. En la fase de análisis y negociación, toda la parte de requisitos, algunos nos nombran como en la fase de licitación como prerequisitos y en la fase de análisis y negociación como ya requisitos. Durante ese proceso entre prerequisitos y requisitos se genera un proceso de refinamiento, resolución de conflictos y generación de generación de reglas del juego, lo que se menciona en términos generales, para poder entablar una correcta comunicación y definición de todas las necesidades del proyecto. Luego pasamos, después de la fase de licitación, pasamos a la fase de análisis y negociación que acabo de mencionar, pasamos a la fase de validación. ¿Qué se hace en esta fase de validación? Se genera la documentación, lo más claro posible, preciso y definido para que los requisitos se cumplan. Por eso es muy importante lenguajes, lenguajes como lo que es UML, para poder definir estos requisitos y generar un diseño lo suficientemente correcto. Tratar de generar lo que son el manejo de lenguajes naturales, modelos y diagramas UML que acabo de mencionar. Pasamos a la siguiente fase, validación. Bien, aquí empezamos con lo que es las revisiones técnicas en general de los requisitos. La idea o el objetivo es apuntar a que se garanticen todas o se cubran todas las necesidades en específico de el cliente.
la generación de prototipos y de revisiones y de pruebas de aceptación. Aclaremos lo que son las pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación es la generación de un prototipo funcional y que este prototipo se ponga en un ambiente con los stakeholders o los interesados en el proyecto. En algún momento dentro de los interesados del proyecto vamos a encontrar el usuario final, ¿bien? Y la prueba de aceptación se mide a través de un porcentaje o un puntaje en particular bajo una escala definida por el analista donde se establece si el aplicativo cumple con los requisitos, uno, y segundo, si está a gusto el cliente con este tipo de soluciones. Bien, eso se denomina una prueba de aceptación. Siguiente fase, gestión de prerequisitos. ¿Listo? La gestión de prerequisitos son lo que es la trazabilidad de los cambios, la verificación de dichos cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Bien, analicemos un poco el tema como tal de ciclo de vida del software, lo que es análisis, diseño, implementación, implantación, pruebas y mantenimiento. ¿Listo? Cada una de estas fases como tal, todo sistema de información debe cubrirlas y estas mismas se encuentran inmersas en una metodología de desarrollo de software. Y en cada una de ellas, por ejemplo, va a tratar de cumplir con la especificidad de los elementos en los cuales se le ha sido encargada. Y cuando digo tratar, es porque básicamente, pues, no todas van a llegar al 100%, ¿bien? En la vida real. Prototipos y revisiones de pruebas de aceptación. Bueno, yo lo he mencionado, lo que es el uso de herramientas, ¿listo? La utilización de control de versiones, la utilización de calendarizaciones, como Jira, Doors, etcétera, Review, entonces nos van a ayudar dentro de este proceso. Bueno, Jira, Review y Doors son solo exclusivamente para requisitos, ¿bien? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, aclaración? No, profe, por el momento todo está bien, claro. Bueno, perfecto. Bueno, de acuerdo a esto, deme un segundo. Quiero mencionar campos donde se está aplicando la ingeniería de requisitos. Esto obviamente en lo que es ingeniería de sistemas, ¿bien? El tema de industria automotriz y aeroespacial, el tema de tecnología relacionadas con salud, ¿bien? Lo que es la finanza y la banca, gobierno y administración, ¿bien? Entonces, en este caso, para lo que muchas veces se propende es en ingeniería de sistemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué relación tiene la ingeniería de sistemas y la ingeniería de requisitos? Toda. A pesar de que la ingeniería de sistemas tiene muchas fuentes y tiene muchas vertientes realmente que se pueden llegar a presentar dentro del proceso de formación, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la ingeniería de sistemas es demasiado amplia. Al ser demasiado amplia, realmente la ingeniería de requisitos se vuelve una subespecialización de la ingeniería de sistemas. Bien, entonces debemos tener en cuenta todos esos aspectos dentro del proceso
en particular de la aplicación. Bien, hay un elemento que muchas veces es descuidado de lo que es la infraestructura tecnológica, lo que es la implementación de servidores, la implementación de redes de comunicaciones, implementación de hardware y de sensores, etcétera. Aquí también se cumplen con requisitos en particular y la ingeniería de requisitos también juega un papel supremamente importante. Bien, entonces, en este caso también temas de integración o pruebas de integración para lo que son ingeniería de sistemas en relación con el software. ¿Qué tanta interoperabilidad puede existir entre un aplicativo ya preexistente y un aplicativo nuevo que cumpla con ciertos requisitos? También esa parte del estudio que se puede llegar a implementar con ingeniería de sistemas. Herramientas y buenas prácticas, que ya la había mencionado hace unos minutos, tratar de definir estas herramientas en particular dentro del proceso de definición. Algunas herramientas como Jira nos garantizan este proceso, Git, dentro del proceso de control de versiones, ¿listo? Para estos elementos en particular. ¿Tienen alguna pregunta, duda, aclaración y o comentario para seguir leyendo la guía de aprendizaje? Bueno, foro temático, fuentes de requisitos. ¿Listo? La idea es que ustedes participan en el foro temático, definan cuáles son las fuentes de requisitos y cada una de las opiniones y de respectivas definiciones de cada uno de ellos. ¿Listo? Cumplir con las normas ortográficas, por favor, y realizar los procesos de estos elementos. Luego encontramos lo que son recolección de datos. Permítanme un segundo. Vamos a validar acá. Fuentes de requisitos. Aquí. Diseño el instrumento de recolección de la información. Un aprendiz me hizo una pregunta muy interesante. Diseño un instrumento de recolección y formulación del proyecto y formulario de recolección de la información, que es la subsecuente a la de formulación del proyecto de software. Aparentemente son lo mismo porque realmente el formulario de recolección de la información se convierte en un diseño de instrumento o se convierte en un instrumento de recolección de la información. La diferencia aquí radica en que se les da la libertad en seleccionar cuál de las técnicas vayan a aplicar dentro del diseño de instrumento de recolección de la información. Bien, recordemos que esto hace parte de la fase de licitación de lo que es ingeniería de requisitos, ¿no? Hace parte de este elemento de licitación para que por favor lo tengan en cuenta. Bajo ese orden de ideas, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta estas fases que acabo de comentar. ¿Ven? Fases de la ingeniería de requisitos. Y pues generen un instrumento de recolección de la información. Siguiente, formulación del proyecto de software. Acá hay un elemento muy particular. Comúnmente en la formulación del proyecto de software se define ciertos parámetros para formular estos elementos. Todo inicia a partir de una problemática y las problemáticas se buscan solucionarlas a partir de la manipulación o gestión realmente de datos. Estos datos se van a ir gestionando a partir de un software implementado. Bien, es importante que ustedes definan muy bien qué software van a construir y en qué mundo o en qué ambiente se van a encontrar desempeñándose. ¿Listo? Cuando me refiero al ambiente es porque el ambiente en algún momento llega a presentar algún tipo de problemática. Bien, un ejemplo muy claro. Se requiere un sistema de información que gestione los datos o las notas de los aprendices del SENA. Un ejemplo. ¿Listo? Ese sistema de información, esta solución nació a partir de una problemática que tiene que ser conocida. Para la problemática tiene que conocerse sus antecedentes, el tiempo presente y cómo se encuentra y cuáles son las repercusiones futuras en el caso dado que no se solucione el inconveniente. Por eso el proyecto de software es muy bueno volverlo a implementarlo de manera correcta. Bajo lo que se requiere en este momento, pues la idea es que ustedes generen lo que se llaman diagramas de casos de uso. Bien, eso se había comentado en la última sesión, la generación de diagramas de casos de uso, para empezar a implementar todo lo respectivo en ese caso.
Formulario de recolección de la información, básicamente generar un formulario que me ayude a recolectar la información en específico de todos los elementos que nosotros podemos, o datos que nosotros podemos tener en cuenta. Elementos generales que que se deben cumplir dentro de la generación del formulario de recolección de información. No solicitar ni números telefónicos, números de cédula, ni correos electrónicos por ley de protección de datos. Eso hace parte de la legislación colombiana. Bien. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos fundamentales dentro del proceso de formación. Aparte de ello, no recolectar fechas de nacimiento ni edades. ¿Listo? No son relevantes en este caso. Temas de opinión, temas de especificación, elementos técnicos en particular se pueden recolectar. Ojo, pero dependiendo de la población a la cual vaya enfocada el formulario de recolección de la información. Por favor, definan muy bien cuál es la población a la cual va enfocado o el rol de la población a la cual va enfocado. Un ejemplo, si hay un restaurante, yo sé que no voy a ser tan técnico a mencionar lo que es un sistema, que un software, que lenguajes de programación, etcétera. No son viables, ¿sí? Yo tengo que tratar de aterrizar esto a un lenguaje más natural y dentro de ello, pues tratar de definir muy bien aquellos elementos que no son técnicos y que yo puedo tratar eh, de transpolar, si puede ser de esa manera, al proceso de transmisión de la información bajo una población un poco más, más aceptante ante el caso. Bien. Entonces, en este caso, se nos lee elementos a tener en cuenta en el documento de requisitos. ¿Listo? Las normas básicas de documentación como tal, o del documento escrito. ¿Listo? Eh, el tema del formato, algún tipo de guión, si en algún momento es necesario. Claro que es que un guión es más para una entrevista. Aquí en este caso se trata de enfocar a una encuesta, porque es un formulario. ¿Listo? Bien, para la siguiente sesión. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta para las siguientes sesiones? Entonces, tenemos en este caso lo que es la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales de software que acabo de mencionar. Recordemos que los requisitos funcionales son aquellos que son de estricto cumplimiento y son el objetivo por el cual el sistema de información o el software va a ser construido. Ojo que también debemos tener en cuenta que hay requisitos que son no funcionales y por requerimientos del caso o del cliente se pueden llegar a volver en requisitos funcionales. Ejemplo muy claro, el tema de la implementación de logos. Otro ejemplo muy claro, el tema de infraestructura física como tal se puede volver en un requisito no funcional. Un requisito no funcional se puede volver un requisito funcional con el tema de optar por canaletas, cables de ciertas especificaciones. Bien, aquí en este caso, lo que se busca es que ustedes construyan el documento de requisitos que especifique cuáles son funcionales y cuáles son no funcionales de acuerdo a las características del software. ¿Cuál es el software a construir? ¿Listo? ¿Cuál es el software a construir? Pues la idea es que ustedes lo vayan acoplando. Bien, ese es el objetivo. Vamos con la siguiente evidencia de documento con especificación de requerimientos. Bien, vamos a irnos aquí a la guía de aprendizaje, ingeniería de requisitos. Vamos a acceder al punto. Acá hay un apartado, permítame un segundo. Toda la parte de licitación de requisitos, algunas actividades didácticas, tareas y procesos. Esto lo revisamos en la última sesión.
Pero quiero hallar un elemento muy particular. Está. Como ya he mencionado anteriormente, las etapas de licitación, análisis, especificación y validación de requisitos. Aquí está. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, lo que es la validación. ¿Tiene alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? Ah, Federico. Muy buenas noches, Federico. Lo escucho. Buenas noches, ¿sí me escuchaba bien? Sí, señor. Ah, gracias. No, solo era una rectificación de los últimos 3 puntos. Personalmente, yo escogí el formulario de observación, el que aparecía ahí en el ejemplo, la ficha de observación, para el punto de diseño de un instrumento de recolección, ¿sí? Entonces, pues simplemente generé una ficha de observación basado en el software que pues, se supone que voy a construir, ¿no? Sí. En el siguiente punto, lo que hice fue únicamente generar el diagrama de caso de uso, que así como usted lo mostró, una imagen, Ujú. como lo haría el usuario, pues digamos las funciones que tendría el programa. Y em, en el último punto, lo que hice fue hacer una encuesta basado en ese software. Ahí está, ahí se cubren las tres correctamente, ¿cierto? Me dice que una ficha de qué? ¿De observación? ¿En Sí, cuál punto? el ejemplo que tenían en el diseño de instrumentos de recolección de información, Ujú. ahí hay una ficha de observación, digamos, ahí decía que uno podía hacer una encuesta, una entrevista o simplemente hacer como una observación, pues que, digamos, en este caso era como hacer preguntas clave, hacerse uno mismo preguntas clave y pues de acuerdo a la información disponible, pues generar pues estas mismas respuestas. Entonces lo que pues sí se fue a hacer como unas preguntas clave que me dan a responder ciertas preguntas de acuerdo a la observación, pues basado en la documentación que se tiene. Eh, digamos, eso estaría bien hasta ese punto, ¿cierto? O, Bueno, lo que yo conozco de una ficha de observación es básicamente tratar de definir con especificidad cuáles son elementos como los datos generales, lo que son el objetivo, descripción de algún elemento o del el punto focal y generar resultados o conclusiones en particular sobre la observación. exacto. O sea, ese también se considera como tal, pues igual lo dice ahí como un diseño de instrumentos, ¿cierto? O sea, es una de las técnicas que podíamos usar en ese punto. Sí, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esto se aplique específicamente sobre qué se va a observar. Exacto, sí. O sea, pues ahí yo ya puse el caso de uso del software que estoy creando, pues del problema que encontraba ahí, pues específicamente en el sistema que escogí. Entonces, pues lo hice basado en eso. O sea, no lo hice general, sino ya pues bastante específico. Bueno, bueno, digámoslo que, a ver, mm, aquí, no, este no es, aquí, en el diseño de instrumento de recolección de la información, ¿cierto? Aquí es donde fue que lo aplicó. Sí, 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 igual digámoslo que hay muchas herramientas para el caso, sí, es completamente válido. Mm, ¿Cuál es, o sea, usted generó lo que es la ficha de observación, ¿a qué exacto. objeto? Pues yo estaba estudiando un sistema para mejorar la implementación eh, bueno, es como una especie de integración de,
como que los ciudadanos puedan gestionar el proceso de construcciones públicas en el sistema, no sé, escuelas o cosas así, entonces el ciudadano puede ingresar información en un sistema. Pues eso lo comencé desde la entrega anterior y pues, pues ahí decía, teniendo en cuenta las características del software a construir, entonces hice un proceso de observación basada en la información que aplico y pues la he metido una pues con todo el sistema pues de recolección de impuestos, que es básicamente ese proceso. Ok. ¿Listo? Sí. Sí, listo, sí, señor. Completamente factible. Ah, ok. Y, listo, perfecto. Solo quería estar seguro de que de pronto no estaba pasando como un extra o algo así. Ah, listo. No, Gracias. señor. Muchas gracias, Federico. Federico, ¿cierto? Sí, Federico. Sí, sí, sí. Vamos con Carlos Serna. Muy buenas noches, Carlos. Cuénteme. Que tiene la mano levantada. Profe, buenas noches. No, solamente para hacer una pregunta, una consulta, o una aclaración. Entonces, la próxima evidencia es para el 28, ¿cierto? Para el 28 de este mes. ¿La próxima qué? Perdón, ¿me podría repetir? Las próximas dos evidencias son para el 28, ¿cierto? Sí, las próximas dos evidencias dentro del avance de la ficha quedaron a más tardar el 28, sí, señor. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una sesión el día 25 porque el 24 es festivo. ¿Listo? Entonces, el 25 vamos a tener sesión. Ante cualquier cambio durante esa semana, ¿por qué se puede llegar a presentar? Porque tengo una ficha pendiente de calendarización. ¿Listo? Lastimosamente, pues es así. Tengo una ficha pendiente de calendarización, una ficha nueva recién, bueno, no es nueva, pero está recién asignada para este proceso. Entonces, cualquier tipo de duda, inconveniente, entonces voy a estar como muy pendiente de esta ficha. Bien, sin embargo, todo depende de esta semana, pero por el momento dejémoslo como una sesión para el día martes 25 de marzo de 2025. Dejémoslo para las 7 de la noche. ¿Bien? Listo, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto, Carlos. Bien, señores aprendices, ¿alguna pregunta, duda, aclaración, comentario? Todo correcto. Estas evidencias iniciales son más sencillas, son las más sencillas que hay realmente. Quiero ser muy realista con ustedes. Más adelante vamos a ver otras que de pronto se van a volver un poquito digamos, van a consumir mucho más tiempo. Se van a volver cada vez más técnicas. No digo que ahora pronto, pero más adelante se van a volver más técnicas. ¿Yo qué aconsejo? Primero, desde ahora, ya que ustedes son ficha que hasta ahorita está iniciando, nos vamos a orientar con el tema de desarrollo web. ¿Listo? La herramienta que yo les voy a mostrar, el sistema de información que ustedes van a generar, pues realmente van a tener diferentes opciones. Yo voy a esperar y a tratar de fundamentarme en el tema del desarrollo web. Vamos a tratar de generar herramientas, dos opciones en particular dentro del proceso. La primera, la utilización fundamental de frameworks para frontend y para backend. ¿Listo? Segundo, vamos a tratar de fundamentarnos. En algún momento va a haber un pequeño proyecto donde vamos a manejar capas. ¿Listo? Este manejo de capas va a ser de manera manual. Vamos a utilizar un lenguaje de programación en particular, varios lenguajes de programación y de maquetación dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo. Y obviamente una capa de persistencia que por el pro de pronto que algunos no tendrán equipos suficientemente potentes, pues realmente vamos a enfocarnos con la utilización de MySQL, que es mucho más liviano. ¿Hay más livianos? Sí, hay mucho más livianos. Pero hay más robustos, claro que sí. Pero pues la idea no es enfocarnos mucho en esto. También que vamos a ver adelante va a haber un apartado de lógica computacional.
es importante que tengamos en cuenta los temas de tablas de verdad, de lógica proposicional y también el tema de manejo de capa de persistencia. Vamos a manejar el lenguaje de programación SQL, algo de HTML y sus distintos patrones de diseño. Hablando de patrones de diseño, también vamos a ver un apartado de patrones de arquitectura, patrones de arquitectura, bien, que es diferente. ¿Listo? Metodologías de desarrollo de software, como acabo de mencionar, en algún momento también vamos a enfocarnos en esos apartados y unos apartados especializados en la parte de frontend y de backend. ¿Listo? Bien, veo a Carlos nuevamente alzando la mano, lo escucho. Profe, gracias. Qué pena ahí otra vez que, eh, profe, pero usted dice que, bueno, con tecnologías web o la parte de desarrollo web, pero entonces no necesariamente tiene que ser una página web, sino que, por ejemplo, yo trabajo en vigilancia. Entonces, bueno, quiero hacer como un sistema de control de ingreso o de acceso para las porterías. Entonces, eso también se puede hacer con tecnologías web, ¿cierto? Sí, claro. Ah, bueno, listo. Sí, claro, no hay ningún tipo de inconveniente. Es que hay un apartado muy particular que es muy interesante, y es la utilización de un framework llamado React. ¿Listo? Y este framework es multiplataforma. ¿Sí? Es multiplataforma. Sin embargo, su punto objetivo, su punto focal y fuerte es el ambiente web. ¿Sí? Eso es uno de los apartados, uno de los proyectos, digámoslo, una de las herramientas. La otra es no utilizar React, ¿sí? Es utilizar la tecnología tradicional y más bien dispersa. ¿Qué pasa con React? React lleva, perdón, lleva integrado JavaScript, tenemos que utilizar HTML y lleva CSS integrado y lleva también esto, bueno, esas tres, básicamente. Hay otro proyecto como tal, digámoslo que otro conjunto sí, es otro proyecto que yo tengo como presente o muestra para presentarles a ustedes, que utilizan las mismas tecnologías, pero de manera manual. React, por ser un framework, lleva todo integrado. Lo único que yo hago es llamar componentes o diseñar componentes, y esos componentes, a su vez, pues yo los puedo llamar en diferentes proyectos. Bien, es algo así como cuando ustedes van a comprar una llanta de un carro, ustedes saben una medida y ustedes saben que puede ser la marca Michelin, que Pirelli, que no sé qué otra marca habrá, Continental, ¿sí? Pero si usted lo pide con medidas en específico, usted sabe que le va a servir a su carro, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, es algo así, ya viene todo calzado a medida y así no llamarlo, implementarlo. Obviamente, esto tiene un cierto nivel de dificultad para poderlo implementar, no es así como así. O dificultad no, digámoslo como de un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si no, ya está integrado y coloquémoslo. A diferencia de construir la llanta, de tomar el caucho, tomar no sé, eso, los alambres, los elementos, los parches, bueno, lo que tenga una llanta. Yo la verdad ignoro mucho sobre el tema, solo sé que es una llanta. Lo que tenga una llanta, obviamente sus medidas, yo la puedo amoldar a como yo quiera y jugar un poquito con la manufactura de la llanta. Hacerla más grande, más pequeña, más ancha, más de mayor grosor, de menor grosor, que sea sellomatic o que sea ¿con qué? Ay, se me olvidó. Bueno, todo eso. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esos apartados, ¿sí? Son como dos perspectivas diferentes, ¿listo? Dos perspectivas diferentes. ¿Me hago entender?
Sí, profe, no, pues la verdad estoy de turno y en ese momento pues llegó aquí gente a la unidad, entonces me perdí unas partes, pero bueno, creo que sí, profe. Bueno, voy a resumirlo. O React o manejamos, construimos nuestro propio proyecto con un framework aparte, con nuestros frameworks aparte, ¿sí? Dentro de los frameworks también vamos a utilizar Sweet Alert, Bootstrap, y de pronto iremos a utilizar Bulma. ¿Listo? Y PHP, sigamos los queremos utilizar PHP. Obligado, capaz de persistencia, podemos definir, la capa de persistencia, digamos lo que es lo de menos, bueno, hay un apartado de no SQL también, de no SQL, con Mongo Atlas. ¿Listo? Vamos a utilizar Mongo Atlas, que es de ambiente web y de servicio web, y utiliza Amazon Web Service. Por eso es importante que tengan en cuenta su cuenta de correo institucional, porque esta les va a servir o les puede servir para registrarse allí. ¿Sí? En Mongo Atlas. Y ahí van a tener que realizar un pequeño laboratorio con la definición o la utilización de un servicio para no SQL. ¿Listo? Para no entrar en más detalles. Pero eso es mucho más adelante. Bien, eso es mucho más adelante. También se me viene a la cabeza el manejo de Git como herramienta de control de versiones. ¿Listo? Herramienta de control de versiones. Yo les voy a pasar una documentación que yo tengo, un material que yo genero, y ustedes pueden empezar a generar laboratorios sobre Git y demostraciones sobre Git. También es gratuito y necesitan cuenta de correo porque también es un servicio web. Son los dos. Sí, son los dos. Se instala para poder llegar a controlar versiones a nivel local o remotamente también a través de un repositorio remoto con un servicio llamado GitHub. Bien, GitHub o GitHub. Bien, pero eso es mucho más adelante. Por ahora nos vamos a enfocar a definir muy bien los requisitos, qué consta, porque todo va a ir vinculado o encadenado. ¿Listo? Su formación termina el 16 de agosto del año 2026. Yo les voy a generar un cronograma en estos días para poder subírselos con todas las fechas especificadas. ¿Listo? Entonces, para que también estén pendientes de doña Sayuna, igual comprendo que Sayuna ha estado con ciertos inconvenientes. Bueno, señores aprendices, para finalizar, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, aclaración? Todo correcto por parte de Federico. Listo. Señores aprendices, les agradezco mucho que hayan implementado su proceso, les agradezco mucho el espacio y el tiempo. Por el momento los voy a dejar. Recuerden que a partir de mañana van a tener la grabación en particular de esta sesión y nos estaríamos viendo, recordemos, el día 25, martes 25, para la entrega el día del 28 de este mes. Muchísimas gracias por su... bueno, antes de que se me vayan y quiero realizar la advertencia. Más adelante, ya les digo cuándo. No, mentiras, más adelante. No puedo decirles cuándo en especificidad por ahora porque tengo que organizar el cronograma. Van a ver la transversal del área de TICS. Pero quiero que pongan mucha atención. A pesar de que se van a encontrar con la transversal del área de TICS, yo no voy a parar la formación y los voy a seguir citando. Yo los voy a seguir citando. ¿Listo? Es orden de coordinación que la formación técnica no pare. Bien, que la formación técnica no pare. Entonces, debemos tener esto muy en cuenta para que, por favor, el cronograma no solo se cumpla, sino que ustedes tengan el espacio suficiente para poder coordinar estas obligaciones. Bien.
Señor Carlos, lo escucho. Profe, qué pena con usted. Así de, como de rapidez. Yo creo que eso lo vimos al principio, pero en este momento no lo tengo muy claro, muy presente. Entonces nosotros terminamos, ahora que usted lo menciona, el 16 de agosto de 2026 y la formación, y ya de ahí que nosotros tenemos que hacer prácticas o algo por el estilo. Sí, señor. Exactamente. Y Ya por entran en ejemplo, una etapa de lectiva. Terminan la etapa de formación, entran en la etapa lectiva. y por ejemplo los que ya pues eh, tenemos mayores responsabilidades, que ya tenemos un trabajo y eso, ahí cómo sería. Bueno, realmente yo esperaría que esperar. Yo no le puedo decir ahorita una respuesta definitiva. Sí, Y, sin embargo, bajo la fundamentación del reglamento actual, pues realmente tendría que usted generar un espacio para una definición de una práctica, ¿sí? Pero esperemos a ver qué nos indica el reglamento porque yo en particular lo pude gestionar a través de un proceso de definición de la parte laboral, pero porque yo ya cumplía funciones en el campo como tal dentro de lo que yo estudié en el SENA, ¿sí? En ese tiempo. No sé si sí, me hago entender, ¿sí? sí, sí. O sea, por decir si, pues un ejemplo, si ya digamos alguno de nosotros está trabajando como en programación y esas cosas en el tiempo de que ya se gradúe, eh, pues se puede gestionar por ese lado. Sí, exacto, lo podría certificar, lo podría certificar. Ah, ok, Entonces, profe. sin embargo, esperemos a ver qué nos indica o qué nos concreta dentro del espacio de formación y qué nos indica el reglamento como tal que hasta donde yo tengo entendido, ya hay un nuevo reglamento. ¿Listo? Igual ustedes van a tener Porque reuniones. ¿Señor? qué pena, qué pena, profe, porque es que de pronto me falle la memoria, pero es que pues es como lo que quiero aclarar, porque me parece que en la fase de inducción leí algo como que también por proyecto, creo que era. ¿Por proyecto? Ah, no, igual todos van por O sí. proyectos. Todos. Todos usted tiene que presentar un proyecto. ¿Sí? Si Ah, usted va a ok, hacer profe, una sí. pasantía o una práctica, usted tiene que presentar un proyecto. Ah, bueno, profe. No, pero bueno, ya como dice usted, son temas de más adelante, ya para como para no largar mucho acá el tema hoy. Muchas gracias, profe, muy amable. Vale, con mucho gusto, Carlos. Igual, ante cualquier duda, se van a hacer una serie de reuniones con los aprendices para otorgarles la información necesaria frente al caso con los organismos especializados en el tema. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Bueno, señores aprendices, les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho el tiempo, entonces yo les estaría enviando la invitación para el día 25, a menos que ocurra algún tipo de inconveniente, algún tipo de, bueno, de cambio, realmente no lo tomemos como inconveniente. Que pasen muy buen resto de noche, que descansen, muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego.